La historia de la lingüística está construida desde la antigüedad por una tradición de ideas y tratados sobre el lenguaje, tales como la retórica, la gramática, la filología, la morfología y la sintaxis. El lenguaje existe ya hace más de 400.000 años. Representantes más importantes. Platón y Aristóteles se interesaron por las cuestiones del lenguaje, pero fueron los filósofos del estoicismo los primeros en reconocer a la lingüística como una rama separada de la filosofía. Grecia. Características de la época. El lenguaje comenzó esporádicamente entre los filósofos retóricos presocráticos. Los griegos de la época clásica ya tenían claro de que habían pueblos donde hablaban otras lenguas diferentes del griego. Sus aportaciones. Se crearon institutos de enseñanza de la lengua griega, la lengua oficial del imperio, como medio de cohesión y dominio de los pueblos bajo la influencia griega. Hubo aportaciones de semántica, teoría general del lenguaje, de lingüística separada de la filosofía, corrección y estilística. Textos escritos. Con Homero comienza la literatura griega y la tradición literaria occidental, sus dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea. La literatura empieza con los poemas atribuidos a Homero, compuestos en el siglo VIII a.C., en la misma época en que en Grecia se introduce y se adopta definitivamente el alfabeto de origen fenicio. Textos escritos. Con Homero comienza la literatura griega y la tradición literaria occidental, sus dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea. La literatura empieza con los poemas atribuidos a Homero, compuestos en el siglo VIII a.C., en la misma época en que en Grecia se introduce y se adopta definitivamente el alfabeto de origen fenicio. Roma. Características de la lingüística en esa época. La teoría gramatical tradicional estaba ya bien desarrollada. Conservaba intacta la cultura griega y la difundieron por el mundo occidental. Trataron de continuar la tradición helena en sus obras literarias y gramaticales. Representantes más importantes: Marco Teroncio Varón, Priscianus Caesariensis, San Agustín o Aurelius Augustinus. Aportaciones. Basándose en las gramáticas griegas, los estudios romanos estudiaron, formalizaron y estructuraron el estudio de la gramática latina. Descubrimientos y avances en cuanto a la lingüística. Marco Teroncio concluye que la tarea del lingüista es la de describir y clasificar las reglas que gobiernan el lenguaje, sin tratar de desafiar su uso establecido al intentar mejorar la estructura de la lengua. Priscianus, mejor conocido como Prisciano, tiene el mérito de ofrecer en su obra la doctrina gramatical de los griegos en forma tan organizada que se puede comprender fácilmente. San Agustín atribuye al signo una doble cara: sentido, sonido; ánimo, mente, pensamiento. Reconoce la ambigüedad que puede dar pie a problemas en la interpretación correcta del sentido de una palabra, es decir, no siempre se dice lo que se piensa, por ejemplo, cuando se canta, o bien quien habla puede presentar un lapsus, o quien escucha puede tener problemas de percepción auditiva o malinterpretar la palabra. Textos que se han escrito: Institutione Grammaticae Priscianus, la Neida de Virgilio. La Edad Media. Características de la lingüística en esa época. El latín se convierte en una lengua exclusiva y muerta que solamente los cultos conocían, y lo que es más importante, únicamente escrita, dejando atrás el área de la fonética. La teoría del lenguaje con la que operan los gramáticos especulativos adopta tres niveles interrelacionados: realidad extrema o formas en las que el mundo existe, sus propiedades reales, las capacidades de la mente para aprender y comprender estas, y los medios a través de los cuales la humanidad puede comunicar esta comprensión. Representantes más importantes: Dante Alighieri, Prisciano y Donato. Fuente de autoridad: Aristóteles.
Aportaciones. El aporte más importante fue la gramática especulativa. Es la teoría de la gramática universal. Los gramáticos llegaron a la conclusión de que todos los seres humanos tienen la capacidad de aprender un lenguaje y que la diferencia no son más que accidentes. Descubrimientos y avances. Desde el punto de vista teórico, durante la Edad Media prácticamente se reprodujeron las discusiones de la antigüedad, tomando como fuente de autoridad a Aristóteles. La educación medieval estaba construida sobre la base de las 7 artes liberales. Gramática, dialéctica, lógica y retórica formaban la primera parte, también llamada trivium. Y la música, la aritmética, geometría y astronomía era la segunda parte, también conocida como quadrivium. Textos escritos. Uno de ellos fue De Vulgaria Eloquentia, que en español es Sobre la lengua popular. Otro es de la etapa del Renacimiento carolingio. La obra de Prisciano cobró cada vez más importancia, hasta que se convirtió en la base erudita para la enseñanza de la gramática. Uno de los ejemplos más sorprendentes de obra práctica en esta época fue el primer tratado gramatical de un desconocido erudito islandés. La lingüística histórica y comparada del siglo XIX. Esta estudia el cambio de las lenguas con el tiempo y el proceso de cambio lingüístico. Esta se originó a mediados del siglo XIX con los llamados neogramáticos, interesados en encontrar la raíz de todas las lenguas europeas. Sus principales representantes de esta época fueron Franz Boom, Grimm y Rams. Las principales características de esta lingüística fueron que dedicaron al estudio de las lenguas indoeuropeas intereses derivados del descubrimiento a finales del siglo XVIII de la analogía entre el sacrificio y las mayorías de las lenguas europeas. También tenían la idea de que entre las lenguas indoeuropeas no hay solo parecido, sino parentesco, el cual se trata de transformaciones naturales de una misma lengua madre. La lingüística histórica y comparada del siglo XIX. Esta estudia el cambio de las lenguas con el tiempo y el proceso de cambio lingüístico. Esta se originó a mediados del siglo XIX con los llamados neogramáticos, interesados en encontrar la raíz de todas las lenguas europeas. Su método comparativo buscaba, ante todo, establecer correspondencias entre las lenguas comparadas. Esta comparación además encuentra elementos gramaticales. Se plantea a este respecto la polémica sobre si se puede prestar atención a las raíces de palabras, como por ejemplo los sufijos o los prefijos. A principios del siglo XIX, la comparación de las lenguas se consideraban esenciales, como la comparación de estos últimos, pues eran los menos susceptibles de ser préstamos de forma aislada. Aportaciones y descubrimientos. Se suele señalar que en 1816, como la fecha de nacimiento de la lingüística histórica, con la aparición de la obra Sistema de conjugación de lengua sánscrita, comparada con las lenguas griegas, latina, persa y gérmica de la lingüística alemán de Franz. Por otro lado, este título describe perfectamente la metodología empleada, el llamado comparatismo o gramática comparada, técnica empleada por varios lingüistas comparadas en la época, entre los que se incluye a Bohm, a Grimm y Rams.